Y el tema de este día, ¿verdad?, es la palabra de Dios como uno, ¿verdad?, de nuestros fundamentos. Quiero leerle una cita muy conocida, que es el libro de Josué, capítulo 1, verso 8, pero en una versión diferente para que nos pueda ayudar a entenderla mucho mejor. Dice: que no se aparte nunca de tu boca este libro de la ley, medita en él día y noche y obedécelo al pie de la letra, solamente así tendrás éxito. La palabra del Señor nos muestra que dentro de ella hay muchos dones y hay muchos regalos que Dios ha preparado para nosotros. Hay muchas promesas de bendición que Dios ha preparado para nosotros. Pero si nosotros nunca abrimos la palabra de Dios, nunca vamos a poder tener acceso a todos esos regalos, a todos esos dones, a esas promesas de bendición para nuestra vida. Nosotros tenemos que aprender a meditar en la palabra de Dios. Tenemos que aprender a tener un tiempo para abrir nuestra Biblia y leerla. La palabra de Dios no solo es un libro que usamos cada domingo cuando asistimos a un lugar, ¿verdad?, un templo. La palabra de Dios no solo es un libro que utilizamos en casa como amuleto, ¿verdad?, mágico de poder, donde metemos un billete en medio de ella o donde lo mantenemos abierto en algún salmo para que pueda ahuyentar espíritus, etcétera, etcétera. La palabra de Dios es un libro espiritual que cuando tú lo lees con fe y el Espíritu Santo te revela, te quita, ¿verdad?, todo velo, te quita toda escama de los ojos y te permite ver las verdades espirituales. Eso tiene un poder sobrenatural sobre nuestras vidas. Nos va a ayudar a cambiar, nos va a ayudar, insisto, a muchísimas cosas que tenemos nosotros que tener acceso a ellas, pero meditando en la palabra del Señor. En la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2, verso 7, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, quien es su hijo espiritual: reflexiona en lo que te digo, el Señor te dará mayor comprensión de todo esto. Fíjese bien el consejo que el apóstol Pablo le da a él. El apóstol Pablo le da instrucciones en esta carta, ¿verdad?, que nosotros hoy tenemos en nuestra Biblia, de cómo él poder guiarse y poder llevar a cabo la tarea que el Señor le ha encomendado, para lo cual él fue alcanzado. Josué 1:8, que leímos al principio, dice que cuando nosotros meditamos en la palabra, vamos a tener éxito en todo lo que hacemos. Y ahora el apóstol Pablo le dice también a Timoteo que el Señor te dé entendimiento, que el Señor te dé comprensión de todo lo que te estoy diciendo. La palabra del Señor, cuando se lee sin fe y sin una guianza espiritual, ¿sabe qué? Escúcheme bien esto con oídos circuncidados. Se puede volver en un libro muy difícil de comprender, en un libro difícil de leer, en un libro que te puede provocar sueño, en un libro que te puede causar cansancio o desinterés y decir, pues no entiendo nada, y pierdes el interés de leerlo. Por eso el apóstol Pablo le dice aquí a Timoteo que el Señor te dé comprensión de todo esto. Y esto es mi petición en esta hora al Señor, que Él le dé comprensión de cada vez que usted se siente a leer la palabra del Señor. Porque cuando tú lees la palabra del Señor y tú tomas, ¿verdad?, las porciones de la Biblia que están en ella, empiezas a poner fundamentos en tu vida espiritual. Empiezas a poner fundamento en tu andar. Ahora, le decía al inicio, ¿verdad?, que en Josué 1:8 se nos hace la invitación a meditar. ¿Qué es meditar? Significa, ¿verdad?, comprometer tu mente en algo. Por favor, de una manera muy fácil, fíjese bien, comprometer mi mente en algo. Si usted me dice, pastor, yo no sé meditar, quiero decirle que sí sabe hacerlo, nada más que lo hace de manera negativa, porque todos nos preocupamos. Las preocupaciones es meditar en algo de manera negativa. Ahora tenemos que cambiar eso, tenemos que invertirlo y comenzar a pensar, a comprometer mi mente, a traer en mi mente una y otra vez ese pensamiento, no dejarlo, no soltarlo, porque mi mente está comprometida en lo que acabo de leer. Una cita conocida y muy favorita de muchas personas es Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, cuando usted tome ese versículo y usted compromete su mente en él, en su mente una y otra vez, todo lo puedo, todo lo puedo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y vas pensando una y otra vez.
Eso lo hacemos a diario, ¿verdad? Con nuestras preocupaciones, con las cosas malas que nos pasan. A veces nos comprometemos con ellas y ahí las traemos en la cabeza. Hasta nos acostamos pensando en ellas. Nos cuesta dormirnos porque nuestra mente está activa y está comprometida con todas las cosas malas, ¿verdad? Y eso lo vuelve una preocupación. Entonces sí sabemos meditar, nada más que lo hacemos de una manera incorrecta. Pero si hoy entendemos esto y nosotros cambiamos eso y empezamos a meditar en la palabra del Señor, Josué 1:8 promete, medita, ¿verdad?, en este libro día y noche, y harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Entonces tenemos nosotros que poder hacerlo. En la meditación, ¿verdad?, de las Escrituras, como le decía hace un momento, lo repasamos una y otra vez, Meditar en las Escrituras trae resultados positivos y buenos para nuestra vida. Meditar en la palabra del Señor trae sabiduría al hombre. Meditar en la palabra del Señor trae conocimiento de cosas espirituales. Meditar en la palabra del Señor trae al hombre dirección en este mundo de tinieblas o en este mundo confuso. Meditar en la palabra del Señor trae una gran cantidad de beneficios a nuestra vida. Por eso es importante que usted hoy pueda recibir, ver de este mensaje y decirle: Señor, quiero comenzar a dejar de preocuparme tanto y comenzar a meditar más en tu palabra. Espero que diga amén a eso, ¿verdad? Entonces, cada vez que nosotros tomamos una porción de la Escritura y meditamos en ella y no la soltamos, el meditar en la palabra va a hacer que nuestra fe empiece a crecer en esa palabra que estamos pensando, que estamos meditando. Los pensamientos de hoy van a ser mis acciones de mañana. Mis acciones de hoy son mis pensamientos de ayer. Entonces, si yo estoy pensando una y otra vez en la palabra del Señor, en un versículo que tomé, a lo mejor no recuerdo en qué libro de la Biblia viene, a lo mejor no recuerdo el número del capítulo, el número del versículo, no recuerdo ni quién lo escribió, pero sí sé lo que dice. Y entonces, y eso es lo importante, lo que dice, porque lo que dice revela una verdad de Dios. Lo que dice un versículo en la Biblia revela un principio divino, un principio del cielo. Entonces no me sé todas las demás cosas, no me sé el capítulo completo, pero me sé el versículo. Y ese versículo lo traigo en mi mente, porque mi mente la voy a comprometer con ese versículo. Yo le he mencionado en la iglesia una y otra vez que cuando yo leo la Biblia, siempre hay un versículo que sobresale de todos los demás. Y un versículo que salta a la vista en el momento que estoy leyendo. Hay ocasiones que empiezo a leer un capítulo y el versículo 5 es el que salta a mi vista. Ya hasta ahí me quedé, ya no terminé todos los demás. Entonces, en ese momento, tomo ese verso, ¿verdad? Lo escribo, lo anoto y empiezo a escribir, empiezo a sacar temas, títulos de eso, empiezo a sacar enseñanzas, a aplicar eso a mi vida. Empiezo a buscar referencias bíblicas, en qué otra parte de la Biblia se habla de ese tema. Empiezo a estudiar, empiezo a indagar, a meterme más profundo en ese verso. ¿Sabe por qué? Porque por un propósito del Espíritu me saltó a la vista ese verso. Entonces, la palabra del Señor no solo la leamos, ¿verdad?, por poder venir y cumplir con una lectura, con un hábito de lectura diario, sino que es importante que comencemos a comprometer nuestros pensamientos en lo que leemos. Yo escuché hace mucho tiempo un pastor que decía él: siempre tenga a la mano un versículo que repetir en el momento que el diablo ponga una tentación en tu mente. Cuando tú vas por la calle, cuando tú estás en tu casa, estás en tu trabajo y de repente te llega un pensamiento de tentación, decía el pastor, siempre tenga un versículo a la mano, el cual puedas comenzar a repetir y recordarle a tu mente que ella está comprometida con la palabra de Dios y no con las palabras del enemigo, porque esas son las tentaciones, voces, palabras del enemigo en nuestra mente para hacernos caer en pecado. Entonces tengamos siempre una porción de la Escritura, una palabra con la cual nosotros podamos comprometernos, con la cual nosotros podamos estar meditando y leyendo
una y otra vez. Entonces, el meditar en la palabra, insisto, es una herramienta que el Señor nos da para que la palabra de Dios se nos pueda revelar de manera más fácil, de manera más fácil. Si tú quieres, ¿verdad?, poder entender los misterios de la palabra del Señor, sí o sí vas a necesitar meditar en ella. A Josué le dijeron, no se aparte de ti este libro. ¿Cómo no se iba a apartar de él el libro? En los tiempos de Josué no tenía él, ¿verdad?, un aparato electrónico ni tampoco una Biblia de papel, sino que eran rollos, ¿verdad?, y no los iba a cargar todos. Entonces, ¿cómo no se iba a apartar de él la palabra? ¿Cómo no se va a apartar de ti la Biblia? Meditando en ella. Hoy por la mañana me levanto, voy a meditar en un capítulo. Y de ese capítulo que leí, voy a comprometer mi mente con un versículo. Si tengo la capacidad para retener 2, 3, 4, 5 versículos, mucho mejor. Pero si solo puedo comprometerme con uno, con ese es suficiente. Ya leí el capítulo, ¿verdad?, 5 de este libro, y de todo este capítulo, el versículo 11 fue el que más llamó mi atención. Fue el que más hizo que mi espíritu saltara dentro de mí. Fue el que más hizo que pudiera recibir o entender algo. Voy a andar meditando y pensando en ese versículo. Ya llegué a casa de mis actividades, ya es noche, voy a leer una vez más la Biblia. Medita en ella de día y de noche. De día y de noche. Leí la palabra del Señor en la noche, un capítulo, y de todo el capítulo que leí, un versículo saltó, un versículo sobresalió de todos los demás. Voy a tomar ese verso y voy a meditar en él en lo que me duermo. En lo que me duermo voy a meditar en ese verso. Y que no te sorprenda que en la noche tengas un sueño o una visión de parte del Señor que tenga que ver con ese verso. Donde Dios te revele algo, donde Dios te muestre algo. Y sabe que hay ocasiones que le decimos al Señor, Señor, quiero que me hables, pero no le prestas tus oídos. Entonces, ¿cómo le presto, pastor, al Señor mis oídos? Abriendo su palabra y meditando en ella, buscando la dirección de Dios a través de su palabra. Por eso le vuelvo a insistir, pongamos la palabra de Dios como uno de nuestros fundamentos en nuestra vida cristiana. Como uno de nuestros cimientos, pongamos la palabra de Dios, ¿verdad?, como fundamento de nuestra vida cristiana. Tenemos que tomarnos el tiempo para desarrollar la palabra de Dios en nosotros. Ya la leí, ya la medité, ya anduve pensando en ella, ya hasta me la sé de memoria. Está tan comprometida mi mente con este verso que ya hasta me lo sé de memoria. Ahora el siguiente paso es ponerlo por obra, ponerlo en práctica. La palabra de Dios no va a tener el efecto que debe de tener si no lo practicamos, si no lo llevamos a cabo, si no lo ponemos. Entonces, la palabra de Dios es mi fundamento, pero ahora voy a empezar a edificar mi vida espiritual practicando ese fundamento, practicando ese principio bíblico. La palabra del Señor, ¿verdad?, tiene que tomar vida en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos no solo que comprometer la mente, sino también que comprometer las acciones, nuestro corazón. Nuestro corazón involucra mis acciones. Entonces, que yo pueda comprometer también mi corazón en la palabra del Señor. Ya está mi mente comprometida, ya yo retengo, ya he hecho, ¿verdad?, en la costumbre de estar meditando en la palabra del Señor. Ahora tengo que ponerla en práctica. Ahora tengo que vivirla, ahora tengo que llevarla a cabo y tengo que empezar a caminar en ella. La palabra de Dios es uno de los mayores regalos que el Señor nos ha dado. La palabra de Dios es una de las más grandes bendiciones que tenemos. La palabra de Dios es un arma espiritual poderosa que nosotros tenemos. La palabra de Dios es una de las cosas que más el diablo quiere que permanezca oculta ante nuestra vida. Entonces, fíjese que él se la sabe. Y como él se la sabe, conoce su poder. Y como conoce su poder, que el poder es en contra de él y de su reino, en contra de toda maldición, en contra de este mundo, por eso él quiere que tú la ignores. Él quiere que tú lo veas como un librito de cuentos. Él quiere que tú lo veas como un librito de historia de la nación judía. Y no es así. Es un libro espiritual para todo aquel que cree en Dios, para todo aquel que cree en Jesús, para todo aquel que cree en el Espíritu Santo.
Es un libro, ¿verdad?, que nosotros podemos leerlo y apropiarnos de todas sus promesas.